Hola amigos, bienvenidos a un video más de Triple N. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un videojuego que muchos hemos crecido jugándolo. Y es nuestro querido videojuego de Mario Bros. Y te daremos algunos datos curiosos de este fabuloso videojuego. Acompáñanos a lo largo de este video. ¿Y sabías que Mario Bros, lo que es este plomero italiano, fue creado en el año de 1981 y va a cumplir 41 años, así como lo escuchas? Y bueno, fue estrenado en las máquinas de arcade en el juego de Donkey Kong por primera vez. Y Mario es la mascota oficial de Nintendo. Sí, es su mascota oficial. ¿Por qué? Porque es su valor más preciado. Por ejemplo, para que te des una idea, Nintendo está valuado en $46.551 millones y Mario representa el 65% de su valor, apareciendo en más de 250 videojuegos. ¿Y sabías que Mario es la franquicia más exitosa con 770 millones de unidades vendidas en sus diferentes versiones? Y fue creado por el legendario desarrollador de videojuegos Shigeru Miyamoto, que también desarrolló franquicias como The Legend of Zelda, Donkey Kong y Star Fox. Su clásico look es el resultado de la limitación tecnológica, así como lo escuchas, que se tenía en el tiempo de su creación, ya que Miyamoto tenía que generar un personaje con una cantidad muy pequeña de píxeles, siendo más fácil ponerle una gorra, bigote y overol. Y Mario no fue la idea original de Miyamoto, porque Miyamoto quería para el juego de Donkey Kong a Popeye, sí, ese marinero fortachón, y afortunadamente le negaron los derechos. Y entonces tuvo que generar su propio personaje, e incluso el nombre original no era Mario. Miyamoto pensó que se podía llamar Mr. Video o Jumpman, pero afortunadamente desechó esas ideas de nombres. Y el tema principal de Mario es conocido como The Ground Theme, el cual tiene solo 6 piezas, gracias a las limitaciones que había en la época con NES. Y este tema está ambientado en tonalidad de Do mayor. ¿Y sabías que Mario no siempre fue plomero? Sí, originalmente en el juego de Donkey Kong de 1981, él era carpintero. ¿Por qué? Porque todo el juego giraba en torno a la construcción. Aunque después cambió a plomero, pues en el nuevo Mario Bros. Gran parte del juego se desarrolló en escenarios subterráneos. Por tanto, su profesión siempre se acopla a los diferentes escenarios. En este caso, Mario también ha sido médico, corredor, artista marcial, beisbolista, futbolista y jugador de baloncesto. Todo esto es reconocido oficialmente por Nintendo. ¿Y sabías que anteriormente había habido ya previamente una película de Mario Bros. Que fue hecha en 1993, pero esta fue un rotundo fracaso, ya que contó con un presupuesto de $48 millones, recaudando solamente $39 millones, e incluso el protagonista Bob Hoskins, que sale en las películas icónicas como Roger Rabbit y que interpreta al legendario Mario en esa película, llegó a decir que es el peor trabajo y decepción de su carrera. Aunque parece que Nintendo ya se ha sacado esa espinita, porque en conjunto con la casa productora de Illumination Entertainment, que ha sido famosa por realizar las películas como Minion y La vida secreta de las mascotas, ha realizado también la película de Mario Bros, la cual contó con un presupuesto de $100 millones y solamente en su primera semana recaudó $377 millones a nivel global y contando. Y nuestro querido Bowser es producto de una confusión, ya que Miyamoto lo concebía como un toro, pero sus dibujos fueron malinterpretados por el caricaturista Yoichi Kotable, el cual lo vio como una tortuga. Entonces, si tú eres un buen observador,
podrás ver que Bowser tiene el caparazón de una tortuga, pero la cabeza de un buey. Y si eres fan de este videojuego, podrás ver en esta nueva película de Mario Bros. Que está plagada precisamente de referencias de todos los videojuegos de esta saga. ¿Sabías que en el comercial de Mario y Luigi como fontaneros en la película de Super Mario Bros. El teléfono que aparece sí funciona, pero solamente en los Estados Unidos? Y ahí se da información sobre actualizaciones de la película. Además, la página que se menciona en el comercial, smbplomería.com, sí existe, si quieres ir a verla. Y ahí podrás encontrar información sobre ellos, testimonios de clientes que han recibido sus servicios, como por ejemplo, una pareja de Brooklyn que dice textual: dejaron un absoluto desorden, les daría una estrella, pero mi perro los adoró, no los dejaba en paz. ¿Te suena conocido? Por cierto, en su página tiene vacantes para trabajar con ellos de telefonista, contador, gerente de marketing y chofer. Este último tiene que tener la habilidad de poder conducir su camioneta o ayudar a empujarla si no arranca, por si te interesa. Y como último punto, ¿sabías que Mario tiene instituido su propio día? Pues así como lo escuchas, ya que este es el día 10 de marzo. Si tú pones las primeras 3 letras del mes de marzo, que es Mar, y el día 10, que es 10, si lo lees junto, dice Mario. Este día Nintendo proporciona juegos y eventos relacionados con él. Pues bueno amigos, esperamos que estén muy bien y que este video les haya encantado tanto como a nosotros, y que estos datos de Mario te hayan servido para ser un mejor conocedor y fan de este fabuloso videojuego. Nos estamos viendo para la próxima. No olvides suscribirte, like y compartirlo. Cuídense. Adiós. Bye, bye.